Bien, siguiendo con la serie de ejemplos resueltos de la ley de Gauss, llegamos a este tercer ejemplo donde una vez más trabajaremos con una esfera, pero con la salvedad de que ahora la esfera no es la esfera gaussiana, sino que la esfera es la que contiene a la carga. Es una esfera real, una esfera sólida, que tiene un tamaño, un radio y que es un elemento geométrico que encierra una cierta cantidad de carga. El enunciado dice lo siguiente: una esfera de radio 6 centímetros posee una densidad volumétrica uniforme de carga, cuyo valor es ρ igual a 450 nanocoulomb sobre metro cúbico. La pregunta A nos dice: ¿cuál es la carga total de la esfera? La pregunta B: determinar el campo eléctrico en diferentes puntos o en diferentes posiciones a partir del centro de la esfera esa cargada. 2 centímetros, 5.9 centímetros, 6.1 centímetros y 10 centímetros. Y luego nos piden que realicemos un gráfico del campo eléctrico versus la posición R y expliquemos su comportamiento. Bien, lo primero que vamos a notar acá es que la densidad volumétrica es uniforme o uniforme de carga. Eso significa que la carga en nuestra esfera cargada se encuentra distribuida de manera uniforme. Y eso es muy importante saberlo, ya que cuando nosotros tenemos una distribución de carga uniforme, significa de que no importa si tenemos a la esfera completa o una pequeña parte de ella, la densidad es la misma en ambos casos. Su valor, como lo tenemos acá, es de 450 nanocoulomb por metro cúbico, es decir, carga por unidad de volumen. Bien, vamos entonces a mostrar un dibujo de la situación para que vayamos entrando en contexto de lo que vamos a resolver. Acá tenemos la esfera de la que estamos hablando, una esfera sólida cuya carga se encuentra distribuida uniformemente en todo el volumen de la esfera. Esta esfera que nosotros estamos viendo acá es una esfera no conductora. ¿En qué me baso yo para decir que es una esfera no conductora? Bueno, si la esfera fuese conductora, toda la carga que ustedes ven acá se distribuiría solamente en su superficie acá, porque al ser conductor esa carga estaría lista para saltar, moverse y desplazarse hacia otro conductor o hacia el entorno, pues. Entonces por eso que se le llama esfera conductora, cuando su carga se encuentra distribuida toda alrededor de la superficie. En la parte interna de una esfera conductora no habría ningún tipo de carga. De tal manera que dentro de esa esfera conductora el campo eléctrico valdría cero porque no hay carga. Entonces, este no es el caso, porque la carga se encuentra toda distribuida dentro del volumen de la esfera. Y por lo tanto, eso significa que nuestra esfera es no conductora. Bien, ahora, la ley de Gauss establece que debemos de dibujar una superficie gaussiana que encierre cierta cantidad de carga. ¿Qué superficie gaussiana utilizaremos? Bien, a primera vista se podría decir que necesitaríamos utilizar una otra esfera gaussiana dentro de la esfera sólida. ¿Por qué una esfera y no otro tipo de geometría? Fíjense, si nosotros utilizáramos por ejemplo un cubo, ese cubo dentro de la esfera, por lo menos aquí acá en esta zona interna, en una zona pequeña, se podría utilizar para calcular el campo eléctrico allí. Pero una vez que nosotros ampliemos el cubo para ir abarcando más carga y aproximarnos al borde de la esfera, habrán partes que se salen del cálculo y por lo tanto el campo eléctrico nos daría con un error considerable. Igual si tuviésemos por ejemplo un cilindro o un cono o cualquier otra figura geométrica distinta a otra esfera. Si tuviésemos una esfera gaussiana acá adentro, cuando la expandamos desde un punto muy cercano al origen, acá, donde prácticamente no cerraría carga y por lo tanto allí el campo eléctrico sería cero, cuando el tamaño de la esfera vale cero, o aproximadamente cero. Y a medida que vayamos expandiendo esa esfera y nos vayamos acercando al borde, esa esfera se irá ajustando y por lo tanto el cálculo de nuestro campo eléctrico tendrá un valor con un error prácticamente insignificante.
Bien, entonces aquí les voy a mostrar la superficie gaussiana. Observen que allí dibujé un círculo. Ese círculo representa la parte circular de la esfera. No se les olvide que eso que ustedes ven allí es otra esfera, una esfera dentro de la esfera. Y lo dibujé de tal manera que todavía se encuentra dentro de la esfera cargada no conductora. La esfera gaussiana que hemos elegido tiene un tamaño, ahí ustedes lo pueden ver, que lo denotamos con la letra R minúscula. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de R igual a 2 centímetros, R igual a 5,9 centímetros, 6,1 y 10, nos estamos refiriendo al tamaño de esta línea punteada en roja que ustedes ven acá. Pero cuando estamos en 6,1 y en 10, ¿nos salimos de la esfera cargada? Claro, esa es la intención. Calcular el campo eléctrico en esta esfera gaussiana cuando está dentro de la esfera cargada y luego cuando se sale. ¿De acuerdo? Todo eso lo vamos a abordar en este ejemplo. La esfera conductora, o la esfera no conductora, perdón, la esfera cargada, tiene su tamaño también, y viene representada por la letra R mayúscula, y que acá sabemos que vale 6 centímetros o 0,06 metros. Bien, ahora ya establecido esto, vamos a los cálculos para que entonces vayamos resolviendo las partes del ejercicio. La parte A nos piden que hallemos la carga total de la esfera. Bien, partimos de la fórmula de la densidad de carga, que dice que es igual a la carga encerrada dividido entre volumen. En este caso, en el caso de la parte A, donde queremos hallar la carga de toda la esfera, esta Q encerrada será la Q total encerrada dentro de la esfera grande, de la esfera azul, ¿de acuerdo? Y el volumen que tenemos acá, evidentemente será el volumen de la esfera. Como conocemos la densidad volumétrica de carga, pues es un dato, y el volumen lo podemos calcular, despejamos Q encerrada, nos queda esto. El volumen, al tratarse de una esfera, lo podemos calcular con su fórmula que ya hemos conocido desde hace mucho tiempo, la que dice que el volumen de una esfera es 4 tercios pi por el radio de la esfera al cubo. Ya tenemos todo sustituido, la densidad de carga la llevamos a nanocoulomb por metro cúbico, y acá esto va a ser también en metro cúbico, por lo tanto tenemos todas las unidades internacionales. Al final la carga nos va a quedar en coulomb. Aquí tenemos el resultado. El resultado del cálculo nos da que la carga es de 4,072 por 10 a la menos 10 coulomb. Si nuestra coma la rodamos un paso hacia la izquierda, nos quedaría 0,4072 por 10 elevado a la menos 9, porque al mover la coma un paso para la izquierda, aquí junto con el menos 10 colocaríamos un más 1 del único paso que hemos dado. Entonces acá arriba nos quedaría menos 10 más 1, que sería menos 9. Eso lo haríamos para que nos quedara por 10 a la menos 9 y escribir el resultado en nanocoulomb. En este caso nosotros no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así. Simplemente que quise explicar esa parte pues para que lo tengamos en cuenta. Bien, ya sabemos entonces cuánto vale la carga total de la esfera. Obviamente pues como lo vemos acá, nos damos cuenta de que esa carga es positiva. Vamos ahora con la parte B. Antes de la parte B, de resolverla, necesitamos saber cómo podemos calcular el campo eléctrico dentro de la esfera. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. Recuerden que nosotros dibujamos una esfera gaussiana dentro de la esfera cargada, ¿de acuerdo? Y del ejemplo número 1 vimos que cuando tenemos una cierta carga encerrada dentro de una esfera gaussiana, el campo eléctrico lo calculamos de esta manera, igual a la constante de Coulomb por la carga encerrada dividido entre radio encerrado elevado al cuadrado. Aquí coloqué radio encerrado para hacer énfasis de que estamos hablando del radio dentro de la esfera cargada, y Q encerrada sería la carga encerrada dentro de la esfera gaussiana. Acá lo que hice fue un paso intermedio muy básico de transformar esta fracción en una multiplicación de fracciones. Recuerden que esta Q encerrada, si le coloco un 1 abajo y multiplico, llego a esto. La K de Coulomb la voy a convertir en esto,
1 sobre 4 pi es sub 0. Recuerden que nosotros en nuestras primeras clases, cuando vimos la ley de Coulomb, explicamos que la constante de Coulomb K la podemos escribir de esta manera, donde este señorito que está acá, epsilon 0, es la permitividad eléctrica en el vacío o en el aire. ¿Por qué hice este cambio de K a 1 sobre 4 pi es 0? Más adelante lo voy a mostrar por qué. Carga encerrada, como lo vimos en la parte A, lo puedo escribir como la densidad de carga multiplicada por el volumen encerrado. El volumen encerrado es el volumen que se encuentra dentro de la esfera gaussiana, la esfera que tiene un círculo de color rojo punteado. ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta, recuerden que, puesto que aquí decimos que nuestra densidad volumétrica uniforme de carga, o sea que la carga está distribuida uniformemente, esta densidad no cambia dentro de la esfera gaussiana, que evidentemente es más pequeña que la esfera cargada, ¿de acuerdo? Y entonces el volumen encerrado, ya sabemos que es el volumen que está dentro de la esfera gaussiana. Y R encerrado, pues, es el tamaño de la esfera gaussiana. Bien, seguimos acá. Recordemos que como tenemos una esfera gaussiana, el volumen lo calculamos de nuevo por medio de la fórmula 4 tercios pi por R encerrado al cubo, como lo tenemos acá. Y acá es donde vamos a ver la idea o la razón por la cual la K la transformamos en esto. Fíjense, aquí. Una vez que llegamos acá, este 4 lo podemos eliminar con este 4. Este pi lo podemos eliminar con este pi. Me queda R al cubo y R cuadrado abajo. Simplificando me queda R simplemente como lo vemos aquí. Entonces nos queda la densidad dividida entre 3E sub 0 por R encerrada. Observen que esta expresión que tenemos acá, la R encerrada es la variable, es la que estamos cambiando aquí, ¿de acuerdo? Mientras que esta cantidad es siempre constante, Entonces, esa expresión que obtuvimos allí del campo eléctrico dentro de la esfera nos da una línea recta. ¿Cómo sé yo que me da una línea recta? Porque la variable, como dijimos que es R encerrada, es lineal, está elevada a la 1, mientras que esto que está acá es una constante. Recuerden que cuando tenemos una recta, la variable está acompañada de una constante, y esa constante es viene siendo la pendiente de una recta, la pendiente de la recta, o el grado de inclinación. Lo que pasa acá, y es una parte donde nosotros muchas veces fallamos, ocurre porque no recordamos o no sabemos cómo cuadrar la parte matemática con la parte física. En matemática nosotros nos enseñan que la fórmula de una recta, y es igual a mx más b. Si nosotros trasladamos aquello a esto, la y o la vertical sería esta, la x o la horizontal sería esta, la m sería esta, y en este caso faltaría un más b. No está, quiere decir que esa más b vale 0, ¿de acuerdo? Y nos queda esto. Quiere decir que este campo eléctrico comienza su accionar en 0, lo cual es lógico, porque si esta R vale 0, el campo vale 0. Es el centro de la esfera cargada, como habíamos explicado anteriormente. Entonces, por eso es que es importante que la parte matemática sepamos adaptarla a la parte física, porque fíjense que por acá nos piden que realicemos un gráfico. Ya nosotros tenemos la idea que en parte del gráfico vamos a tener una línea recta con una cierta inclinación dada por esta expresión que ustedes tienen aquí. ¿Lo ven? Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer los cálculos pertinentes con estos valores que tenemos aquí. Recuerden, esta expresión obtenida acá se utiliza para calcular el campo eléctrico única y exclusivamente dentro de la esfera, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a demostrar. Fíjense, cuando nuestra R vale 2 centímetros o 0,02 metros, aplicamos la expresión que acabamos de hallar. Aquí tenemos la densidad, aquí tenemos el valor de su 0 y aquí tenemos el valor de R encerrado. Sacamos acá esta cuenta, nos da 16.941,50 multiplicado por 0.02. Todos estos valores que ustedes ven aquí tienen unidades internacionales. Por lo tanto, al final, nuestro campo eléctrico nos va a dar en newton sobre Coulomb.
Haciendo los cálculos, nos queda entonces que nuestro primer campo eléctrico es de 388,83 newton sobre coulomb. De aquí en adelante, puesto que este valor no cambia, no volveremos a calcular esto, sino que utilizaremos este número. Lo que cambiaremos será la R. Observen entonces. Cuando R vale 5.9 centímetros o 0,059 metros, el campo eléctrico, al multiplicar 16.941,50 por 0,059 nos da 999,56. Dese cuenta del enorme salto que hay desde aquí hasta acá. Y por supuesto, el enorme salto que hay desde que R vale 0 hasta que R vale 2 centímetros, que su campo eléctrico es de aproximadamente cerca de los 400 newton sobre coulomb. Bien, sigamos adelante. Vamos ahora a calcular cuando R vale 6.1 centímetros. Miren cómo lo voy a hacer. Lo hice colocando el valor de 0,061 en la expresión para el campo eléctrico cuando estamos dentro de la esfera. Pero este valor de R está fuera de la esfera, no importa, yo hice el cálculo. Nos dio 1033.43. Cuando nos salimos de la esfera cargada, la cantidad de carga que se queda allí es como si se comportara como una sola carga puntual, como en el ejemplo 1, pues. Y por lo tanto, de ahí en adelante, fuera de la esfera, aplicaríamos una expresión como esta para calcular el campo eléctrico. Entonces, fíjense lo que nos da cuando agarramos el 6.1 y lo evaluamos en una expresión como esta que está acá. Miren, lo sustituimos, resolvemos y nos da 984.90 newton sobre coulomb, una cantidad bastante menor que esta y menor a la de 5.9, que ya está cerca de del borde de la esfera cargada. Entonces, ¿es lógico que el campo eléctrico fuera de la esfera nos dé menor? Por supuesto que es lógico, porque recuerden que ya fuera de la esfera total se comporta como si fuera una sola carga que tiene un valor de 4.072 por 10 a la menos 10 coulomb, ¿de acuerdo? Y entonces ahí podríamos aplicar el campo eléctrico como lo conocemos desde antes. Vamos ahora a calcular el campo eléctrico cuando R vale 10 centímetros. Ya sabemos que aplicaremos una expresión de este tipo para calcular el campo en esa R. Bien, ahí lo tienen. Cuando R vale 10 centímetros, lo sustituimos en nuestra fórmula. Recuerden que sustituimos no es 10, sino 0,10, llevándolo a metro. Calculamos y fíjense que nos dio un campo eléctrico bastante menor al de cuando tenemos la R dentro de la esfera en 2 centímetros. Lo cual corrobora pues que efectivamente a medida que nos alejamos de la esfera, nuestro campo eléctrico tiende a disminuir. Observen ahora lo siguiente. Este cálculo que voy a mostrar acá no nos lo pidieron, pero yo lo voy a hacer por una razón muy importante. Fíjense. Estoy calculando el campo eléctrico, lo voy a calcular con las dos expresiones que yo conozco, pero sustituyendo el radio de 6 centímetros o de 0.06 metros. Fíjense. Cuando lo sustituyo en la expresión, la que dice densidad sobre 3 sub 0 por R, nos da 1016.50. Mientras que cuando lo hacemos con otra expresión, con la de constante de Coulomb por la carga dividido entre el radio al cuadrado, nos da un valor de 1018 newton sobre coulomb. La diferencia entre los dos resultados es muy pequeña, lo cual significa de que no importa cuál de las dos expresiones utilicemos, cuando R es 6 centímetros, nos va a dar el resultado muy igual, muy parecido, pues. Entonces quiere decir que en el borde, exactamente en el borde de la esfera, las dos expresiones para calcular el campo eléctrico sirven. Bien, hace rato se me adelantó un poco allí la gráfica, pero bueno, son cosas que pasan, estamos grabando en vivo y directo. Vamos ahora a mostrar el gráfico, ahora sí. Es este que está acá.
como podemos ver, entre 0, fíjense que cuando R vale 0, el campo eléctrico vale 0, porque como dijimos, en el eje horizontal tenemos la R en metros, mientras que en el eje vertical tenemos el campo eléctrico en newton sobre coulomb. Entonces, entre 0 y 0.06 metros tenemos una tendencia de línea recta, mientras que de 0.06 o 6 centímetros hacia adelante, hacia los 10, obtenemos una tendencia de tipo 1 sobre R cuadrado. ¿De acuerdo? Ustedes pueden buscar en la parte de matemática, en la parte de funciones, como es la gráfica de 1 sobre x cuadrado, para que vean que tiene esta forma, una forma curva descendente como la vemos acá. Aquí. Fíjense que acá, en la parte recta, bueno, aquí hubo una pequeña desviación, quizá algún error acá que tuvo el Excel entre este punto y este punto. Habría que colocar algunos valores intermedios entre estos dos para que la recta se ajuste mejor. Entonces, desde aquí hasta acá podemos utilizar esta fórmula. Cuando vamos de aquí hacia abajo, utilizamos esta, que varía con R cuadrado. Fíjense. Acá voy a mostrar, esta línea que ustedes ven acá, muestra el punto del campo eléctrico cuando R vale 0,06 metros. Y en ese punto podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, como ya lo dijimos. Perfecto. Aquí tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto con un poco más de detalle. Hemos visto las variantes que se nos han presentado, hemos utilizado resultados que ya conocíamos, pero ya entonces tenemos bastante cubierto lo que son o lo que es el uso de la ley de Gauss en ejercicios concretos como estos. Bien, espero que estos ejercicios resueltos sean del entendimiento de ustedes y que podamos pues utilizarlos para guiarnos en la evaluación.